Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Pláticas en el Nido, maestros mexiquenses. Hoy contamos con la presencia de la maestra Elizabeth Orozco Rochín. Bienvenida, maestra. Esta es su casa, es un espacio de la Subsecretaría de Educación Básica en el que se pretende reconocer la trayectoria, la experiencia de docentes como usted, que han tenido pues una participación activa a lo largo de los años en la educación y en la docencia. La maestra Elizabeth Orozco es, además de normalista, ella cuenta con una licenciatura en educación preescolar por la Escuela Normal número 3, ¿no es así, maestra? Sí, así es. Es también socióloga, estudió la licenciatura en sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa. Cuenta con esta educación, pues por llamarlo de alguna manera, educación dual, educación universitaria y educación normalista. Cuenta además con una maestría en Administración de la Educación, una amplia trayectoria que va más allá de las fronteras de nuestra entidad. Entre otras cosas, trabajó en el Instituto de Educación del Estado de Oaxaca, en el Colegio de México como jefa de departamento, ¿no es así, maestra? Cierto. Y actualmente es nuestra subdirectora regional de Educación Básica en Metepec. Maestra, bienvenida. Muchísimas Está en su casa gracias. Qué gusto. y nuevamente el gusto de poder platicar con gente tan destacada como usted, maestra Elizabeth. Y me gustaría, para abrir boca en esta charla, pues preguntarle un poco sobre cuál es su experiencia o cómo se siente usted en este ámbito de la docencia, cómo surge esta vocación por la docencia en la maestra Elizabeth. Sí, es una pregunta muy interesante. Yo creo que mi interés era ser profesora de educación primaria. Quiero ser muy honesta. Aquí mi mamita, mi madre, que en paz descanse, tuvo mucho que ver en el tema de hacia dónde me iba dirigiendo. Ella observaba como mujer trabajadora, líder en ese tiempo, me comentaba que era mucho mejor ser de preescolar. Entonces, mi hermana y yo somos profesores de educación preescolar. Mi interés siempre sí estuvo hacia la niñez, hacia las niñas y niños, y poder poner un granito de arena para que tuviéramos ciudadanos sensibles, ciudadanos que participaran y mejorar, ¿no? Mejorar una vida de la cual pues todos teníamos ciertas limitantes, y ver en la educación esta posibilidad de bienestar personal y familiar, ¿no? Entonces, de ahí surge un poquito de observar a mi hermana lo que hacía, lo que participaba, y mi mamá decía, no, sí, lo mejor es impulsarte hacia preescolar. Entonces, yo lo tomé muy en serio y lo logré. Es decir, usted es de familia de docentes. ¿Su madre fue docente también? No, ella no era profesora, pero ella, yo creo que amaba la educación, y bueno, con sus hijos hizo experimentos, y posteriormente, bueno, ella sí nos decía, ¿no? Miren, hay que hacer pues esta metodología, aún de manera muy empírica, pero no, ella no se preparó. Maestra, y una vez que usted está en la normal, en la normal número 3, como comentábamos hace unos segundos, ¿qué es lo que la hace después buscar estudiar sociología? ¿Por qué sociología? ¿Cómo se vincula con la docencia? ¿O qué fue lo que Elizabeth dijo una vez ya siendo profesora o licenciada en educación preescolar? Decir, bueno, ahora me gustaría explorar la sociología. Bueno, yo trabajé en comunidades marginadas, y al observar la interrelación que tenían la comunidad con las escuelas, vi un área que necesitábamos revisar, ¿no? Revisar en cómo se manejan estas interrelaciones y cómo cambia el ser individual al ser colectivo. Entonces veía que había mucha fuerza en esas comunidades, los padres de familia se organizaban y permeaban en muchos ámbitos. En
lo político y también con nosotros, ¿no? Hacia las educadoras. Entonces dije, bueno, esta podría ser un tema para investigación y sobre todo, ¿qué es lo que pasa con los niños marginados de la educación preescolar? Que ese fue mi tema de tesis en aquel momento, y es cuando me doy cuenta que necesitaba continuar preparando y que necesitaba estos elementos para revisar cómo interactuando podríamos impactar más hacia la comunidad, y me voy hacia el tema de la sociología. Qué interesante, maestra, y ahorita que me platica usted eso, me gustaría pues consultarle desde su experiencia. Quizás sea una pregunta un tanto ambigua, pero es interesante escuchar su posición al respecto. ¿Qué tanto influye el contexto social, ya que estamos hablando de sociología, en la educación de un niño? ¿O es al revés, la educación de un niño altera el contexto? Sé que quizá van de la mano, pero desde su perspectiva, ¿qué influye más? Bueno, desde el ámbito de la sociología y de una perspectiva en ese perfil, la sociedad, o sea, toda la comunidad sí está influyendo, ¿no? Sin embargo, lo que he visto a través de todos estos años en las aulas es que el alumno, cuando va tomando muy en serio la preparación, él incide en la familia. Ese es su primer contacto. Por ejemplo, el medio ambiente, y le dice a sus padres, no, no debes de tirar, o debes de cuidar, o debes de reciclar. Y ese puede ser un mínimo de transformación, un inicio para la transformación. Yo soy una creyente en que la educación sí va modificando esas familias y posteriormente la sociedad. Pero si me pregunta en este momento quién domina, le puedo decir que pues obviamente el contexto social. Soy creyente en que sí pudiese romperse esas inercias, esas situaciones de discriminación tanto para alumnos como para las minorías, como son, bueno, todas las minorías que conocemos, las indígenas, por ejemplo, ¿no? Sí estamos permeando. Yo creo que la educación permea, y de eso se trata, ¿no? Que sepamos los docentes, que nos demos cuenta, que tomemos conciencia de que todo lo que hacemos sí impacta, y lo que dejamos de hacer también. Entonces, la pregunta, bueno, la respuesta es eso. Primero, yo siento que el contexto sí está permeando mucho hacia la escuela, pero cuando como docentes lo tomamos muy en serio, permitimos a través de los alumnos llegar con esos mensajes que se quieren. Hablando de contextos y de condiciones sociales, pues el Estado de México es muy plural, ¿no? Tenemos comunidades indígenas, tenemos comunidades marginadas, pero también tenemos, pues, quizá colonias prósperas o digamos, municipios bollantes que superan a muchos del país. En ese orden de ideas y en su experiencia como cuando estuvo usted en el Instituto Estatal en Oaxaca, ¿cuáles son las diferencias en los alumnos entre el Estado de México plural y una entidad como Oaxaca, donde las condiciones sociales pues son distintas a las nuestras en algunos casos, que no quiero decir con ello que el Estado de México no tenga comunidades marginadas, ¿no? Sí, bueno, nuestro país, todo, tiene una estratificación increíble, tiene muchas diferencias, y podríamos observar diferentes panoramas, ¿no? El Estado de México, en mi punto de vista, es uno de los estados que toma la batuta en muchos temas, y es un estado importantísimo. Decíamos que su población es la misma que algunos países, y que aquí tenemos muchos retos. Mi experiencia en Oaxaca fue bellísima, ¿no? Y la cultura, las costumbres son cuidadas de otra manera. La cosmovisión, podríamos decir, sí cambia. Es un estado bellísimo también Oaxaca, en el cual tuve la oportunidad de estar, de observar. Son muy aguerridos, y bueno, en el momento que ellos desean algo, lo piden de la forma que saben hacerlo. Aquí el Estado de México somos como más cosmopolitas,
siento un poco, podemos tomar esta tolerancia en cuanto a su forma de pensar y de ser, y mi forma de pensar y de ser. Entonces, siento que el Estado de México, por estar en el centro, se retroalimenta, ahora se dice realimenta, de las situaciones que convergen en él, ¿no? Decía usted, maestra, que el Estado de México pues es punta de lanza en muchos temas educativos. Recientemente hemos visto que el gobernador del Estado, Alfredo del Mazo, pues ha creado una nueva materia sobre igualdad de género, y ese es un ejemplo, una muestra de que efectivamente se toma pues la delantera en muchos asuntos. Pero viendo su biografía, maestra, su experiencia laboral, también ha tenido usted muchos cursos, talleres relacionados con la resiliencia. ¿Cómo podemos avanzar en ese tipo de temas, ya no solo en la sociedad del Estado de México, sino en la educación en general? El tema que el gobernador, de verdad, creo que todas las mujeres agradecemos que esté la asignatura, esta estrategia curricular, ¿no?, de igualdad de género, es sumamente importante. Y tiene relación con la resiliencia. Como mujeres hemos tenido en el campo que brincar muchas barreras, que ser fuertes, ¿no? Y esto que está haciendo el gobernador, apoyado por el señor secretario, por el señor subsecretario, que han puesto su pasión y su corazón, de verdad que lo hemos recibido con mucho agrado. Ojalá que todas las autoridades, tanto civiles y de todo índole, pudieran tomar esta conciencia y respetar, ¿no?, respetar a las mujeres y como inicio, porque igual se necesita respetar a todos los seres vivos, ¿no? Pero sí hemos observado que esta asignatura está tocando hilos sensibles en las comunidades. Recientemente en alguna de las escuelas, de verdad una maestra se acerca y llora y dice: qué bueno que el gobernador lo hace. Esto no lo sabe el gobernador porque él no está en todos los puntos, claro. Pero de verdad, si él escuchara qué éxito tiene esta asignatura, sería extraordinario. Esta maestra decía: a mí me lastimaron, me dejaron, hubo situaciones muy, muy fuertes, y esta asignatura debimos de haberla tenido hace muchos años. Entonces, ¿cómo ser resiliente? Y en el aula, ¿qué hacemos? Está vinculado. Si yo estoy tratando la igualdad de género y estoy tomando temas como de derechos humanos, temas como verme en el otro y respetar al otro, y que el otro a la vez me respete, pues debemos de ser resistentes, ¿no? O sea, tomando ya un poco de las pilares que se llama de la resiliencia. Si yo me enfrento a una adversidad en la calle, a un maltrato o alguna situación, tengo que ser resistente. Pero después de ser resistente, tendré que prepararme para que esto no esté sucediendo continuamente. Y esta asignatura es esa, es la preparación. Después la adaptación. Después de ver todo esto, me adapto, reviso la nueva situación que se está dando en mi contexto. Después de la adaptación, pues tendría que continuar revisando, recuperarme, porque algo me hizo salir de mi área de confort, y entonces transformarme. Esto es lo que estamos haciendo, creo, las mujeres en este bello estado. Ante todos los espacios bien ganados que han tenido las mujeres en todos los aspectos sociales, económicos, políticos, ¿considera usted que una asignatura como la de igualdad de género pudiera replicarse en otras entidades? Yo creo que debería de ser un compromiso moral, ¿no? En todas en todo el estado, en todo el país, en todas las comunidades, hace falta. Hace falta. Si usted sale un poquito a 1 hora, 2 horas de Toluca, puede observar muchas situaciones donde sí está haciendo falta la asignatura. Y váyase a la Ciudad de México, allá a Oaxaca, a Chiapas, yo creo que todo debería de replicarse. La UNESCO y muchas instituciones están diciendo que este es un hit
para el Estado de México y no lo podemos dejar solo, o sea, no lo debemos de dejar morir, sino al contrario, que los demás pues copien la idea, la mejoren, ¿no? Yo creo. En su experiencia ya en su encargo actual como subdirectora regional de educación básica Metepec, pues es una región bastante plural, tiene usted municipios como pues Metepec, Rayón, Calimaya, Ocoyoacac, Lerma. ¿Este tipo de asignaturas se recibe igual en un municipio urbano como Metepec que en un municipio, pues digamos, con zonas más rurales o más marginadas como pudiera ser quizá Lerma o comunidades de Ocoyoacac? Hay diferencias y los docentes lo saben cuando se trabaja la asignatura, sí mucho se observa qué es lo que está sucediendo, usos, costumbres, e igual los alumnos nos ayudan, o sea, los alumnos comentan cuál ha sido su experiencia en esta igualdad. Hombres y mujeres han estado en situaciones vulnerables. Yo decía, a un hombre a veces le pedimos, súbete y cambia la lámpara, ¿no? Arriésgate, tú debes de manejar y ve manejando más rápido porque tengo una cita, cuestiones así. Si ustedes ven los datos de INEGI, hay hombres que los hombres sufren más accidentes que las mujeres en cierta etapa de la vida, en ciertas edades. En cuestión de los contextos sociales es algo similar. Las mujeres, por ejemplo, son consideradas, como decía ayer la rectora de San Felipe del Progreso, son consideradas como que, bueno, tu quehacer es tener la casa limpia, tener hijos y nada más, ¿no? El estudio ni siquiera. Eso lo vivimos hace años, incluso yo misma, en carne propia viví de que, bueno, ya no sigas estudiando, ¿no? Si una licenciatura es suficiente, hasta allí. Sin embargo, sabemos que no es cierto. Y Whisky Lucan es diferente, pero en el mismo municipio, por ejemplo, el centro, donde está Interlomas, y las orillas. Claro. Dentro de una comunidad, a la vuelta de la esquina puede tener usted dos panoramas diferentes. Y creo que aquí los maestros están tomando la batuta en el tema y están observando primero qué es lo que usted sabe de derechos humanos y va además como por pasos, va de manera de inicial, o sea, de preescolar, primaria, secundaria, y se va intensificando esta asignatura. Por lo tanto, yo siento que puede irse, como les diría, bueno, puede evitarse esta situación de observar de estatus o de estratos cuando uno va profundizando en el tema. Atinadamente se ha dado prioridad al tema de equidad de género, es justo lo que platicamos sobre esta asignatura y lo que se ha venido realizando en el Estado de México para empoderar el tema de las mujeres. Pero desde su perspectiva como docente, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué tema debiera la educación darle ahora una prioridad para que se incorporara a la educación básica? Como asignatura, yo creo que el tema... Hay dos temas que yo considero que son importantes. Uno es el tema del ambiente, el tema ambiental. Es algo importante, nuestra tierra, cuidarla. La tierra donde vivimos, las plantas, los animales, todos los seres vivos, tienen que ser cuidados. Y el otro tema sobre la tecnología, que todo pensemos en que es para el humano, no nos cosifiquemos. No nos contemos como que esa tecnología puede superar a un humano o sustituirlo. Esos dos temas creo que son fundamentales como para reconsiderarlos en una currícula. A lo largo de su trayectoria, maestra, ¿alguna anécdota que la haya enriquecido, que haya sido para usted pues alguna especie de punto de quiebre o de detonador para dar su mejor esfuerzo? Pues han sido varias, o sea, como que algo que me detonó y que dijo, me retiro o continúo. Ha sido, la situación que viví en Oaxaca ha sido una experiencia muy bonita, pero también llena de retos.
llenas de compromisos y obviamente la situación de ideas y pensamientos no es la misma, ¿no? Entonces sí fue algo que detona en mí. Otra de las situaciones en profesiones, el intercambio con otros estados fue muy rico y poder ver en los otros estados la riqueza del Estado de México a mí me ha impresionado. Algo más que ha detonado en mí el que sé que debemos de tener muchos esfuerzos son mis jefes. He observado en mis jefes mucho trabajo y sé que si no ponemos atención y no ayudamos en el momento, puede ser muy tarde el día de mañana. Eso es lo que... Una última pregunta, maestra. Hablábamos hace unos minutos de resiliencia. ¿Qué otro valor o principio cree usted que es fundamental para ejercer la docencia? La vocación. La vocación, o sea, sí realmente, como usted me preguntaba, ¿de dónde sale esta idea? Sí necesitamos saber que la docencia no es un espacio o no es una profesión donde te vas a enriquecer. No es una profesión donde digas, bueno, pues como un contador o algo así, pero es la vocación la que nos va a ayudar a que caminemos, porque nos vamos a enfrentar a 1000 cosas. Si un alumno se cae, luego los padres de familia nos están demandando que por qué fuimos los culpables, ¿no?, de que se cayera y que si el seguro escolar fue bien aplicado o alguna situación. Si no tenemos vocación a la primera semana, vamos a estar renunciando. Si no hay la empatía, la emoción, el corazón, no vas. Entonces sí necesitamos como que tener ese feeling para poder estar frente a un grupo de alumnos. No es nada fácil, son también seres con sus propias creencias, con sus propios conocimientos, con sus propios sentires. Y en muchas ocasiones, como docentes, necesitamos súper prepararnos para atender al calladito y atender al que está hablando y brincando en la banca, ¿no? Y además a las familias, a los padres de familia, claro, que si el licenciado me está exigiendo que atienda mejor a su hijo, o que si la señora que va toda la semana a la Ciudad de México a trabajar y que después viene a atender a sus hijos los fines de semana, son panoramas diferentes. Entonces la vocación y los valores, ¿no?, el respeto hacia las personas. Maestra, pues muchísimas gracias, un verdadero placer poder platicar con usted. Gracias. Esta es su casa, le reiteramos, bienvenida, ojalá podamos platicar pronto nuevamente. Y a todos ustedes muchísimas gracias, nos vemos en un nuevo capítulo de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Gracias.